Buen día. En este video vamos a ver eh, principios básicos alrededor de los bits y los bytes, y esto va a ser parte de una serie de videos que hablan sobre esta relación con estas unidades de información con las unidades de pantalla que llamamos píxeles. Lo primero que vale la pena entender es que un bit es la mínima unidad de información digital y que normalmente está representado de forma binaria por un 0, que quiere decir la no información o el circuito está, digamos, desconectado o apagado, y el 1, que quiere decir que el circuito está prendido. Este principio de prendido apagado es el que se usa habitualmente dentro de la lógica electrónica para permitir el paso de electricidad dentro de un gran circuito. Esta idea se sigue usando para administrar información en los computadores, entonces, o en los sistemas digitales. Y este bit, como decíamos, está representado por esa posibilidad de estar apagado o prendido. Entonces, aquí a la derecha podemos observar cómo un bit de información nos presenta dos posibilidades: estar apagado o estar prendido. Cuando hablamos de 2 bits de información, quiere decir que tenemos dos interruptores, podemos decirlo así, y cada uno tiene estas dos posibilidades: estar apagado o estar prendido. Cuando combinamos esos dos interruptores, pues tenemos la posibilidad de 4 opciones. Entonces, dos apagados, uno apagado, el otro prendido, el primero prendido y el segundo apagado, y los dos prendidos. Entonces, esas son las 4 posibilidades que nos da ese sistema de dos interruptores o 2 bits. Vamos a empezar a pensar un poco desde este punto, en donde vemos que 2, este 2 representa, este 2 de aquí del 2 a la 1, este 2 representa la cantidad de posibilidades de información que tiene un bit. Entonces vamos a entender una vez más que un bit tiene dos posibilidades de información. Y esta potencia, que es 1, 2, 3, 4, 5, vamos a entenderla como la cantidad de interruptores que están jugando en ese momento. Entonces, cuando yo tengo un interruptor que tiene dos posibilidades, eso me da dos opciones de salida, dos informaciones posibles. Cuando yo tengo dos interruptores, el número de la derecha, la potencia, que tiene cada uno dos posibilidades, al combinarlos eso nos da 4 opciones de salida. Cuando yo tengo 3 interruptores, 3 bits, y cada uno tiene dos posibilidades, eso nos da 8 opciones de salida, como lo podemos ver en esta columna, en donde vemos que puede estar apagado, 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 prendido, apagado, prendido, apagado, apagado, prendido, 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 apagado, apagado, prendido, apagado, prendido, 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 apagado, y prendido, prendido, prendido. Entonces, la lógica es desde el 0, 0, 0 hasta el 1, 1, 1. Si uno cuenta en binario, tiene que pensar que el número más alto dentro del sistema binario es 1. Entonces, cuando yo cuento 0, 1. Como este es el número más alto, paso a las decenas: 10, 11. Como este número ya está en lo más alto, paso a las decenas, y como este número ya está en lo más alto, paso a las centenas. Entonces 100, 101, 110, 111, y el siguiente número probablemente, aquí lo vemos, será 1000, 1001, 1010, 1011, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces aquí podemos observar que tengo 4 bits, y esos 4 bits me dan entonces 16 posibilidades de información al combinar esos 4 interruptores. Si yo sigo avanzando, pues puedo tener 5 interruptores, son 32 posibilidades, 6 interruptores, 64, y básicamente vamos viendo que se van duplicando las posibilidades de información hasta que encontramos, por ejemplo, 8 interruptores que nos dan 256 posibilidades de información. Es importante entender que cuando tenemos
8 bits a esa información se le llama habitualmente un byte. Entonces aquí vemos que un byte es una cadena de 8 bits. Es esto que estamos viendo aquí. 8 interruptores que están funcionando. Dentro de los sistemas de información se entiende que empiezan a aparecer cierto tipo de, a lo largo del tiempo, cierto tipo de denominaciones. Entonces se habla de un kilobyte. Normalmente nosotros asociamos la idea de kilo con 1000. Pero en el sistema binario no existe la noción de 1000. Nosotros vamos saltando en doble del doble del doble del doble. Entonces el doble de 256 es 512, el doble de 512 es 1024. Entonces cuando hablamos de un kilobyte estamos hablando de 1024 bytes. Es decir, son cadenas de información muchísimo más grandes. Después apareció la idea o la noción del megabyte. Un megabyte son 1024 kilobytes. Luego apareció un giga, que son 1024 megas. En este momento en el que se graba este video, probablemente pues, la unidad de información más grande, popularizada, o que use la mayoría de las personas, es de terabytes. Un terabyte son 1024 gigabytes. Pero nos damos cuenta que en espacios donde se usan grandes cantidades de información, pues ya se usan otro tipo de denominaciones como un petabyte, que son 1024 teras, un exabyte, que son 1024 petabytes, y así vamos como dándonos cuenta un poco de ese crecimiento. Probablemente en unos años ya los discos duros o las unidades de información para transportar información estén en el orden de los petabytes. Y pues también es muy importante tener en cuenta que cuando estamos hablando de estas unidades de información, pues uno se refiere a la capacidad de almacenar información. Entonces, como mencionaba ahora, tenemos discos duros, tenemos memorias SD o USB, donde se almacena la información, pero estos bits y estos bytes también se usan para transmitir información. Entonces, cuando yo ejecuto cualquier comando en el computador, la única forma de darle esa información al sistema electrónico que tiene el computador es a través de impulsos de ceros y unos. De manera que cualquier dato que yo envíe es convertido a esta información binaria, y dentro de los datos que yo puedo enviar, por ejemplo, información de letras. Cuando yo oprimo un teclado, por ejemplo, oprimo la letra P, esta letra P o esta letra R, por ejemplo, nos tiene una asignación. Entonces, al oprimir la tecla R, eso manda una información electrónica que técnicamente es una cadena de ceros y unos. Entonces, y eso está relacionado con un código. Entonces, hay un código que se llama código ASCII, en este caso, donde se dice que la letra R minúscula es un 80, ¿sí? Es el número 80, y el número 80 se representa como 01010000. Entonces, cada vez que yo oprimo la tecla R minúscula, estoy diciendo 80. Cada vez que yo oprimo la tecla I minúscula, estoy diciendo 114. Y esa codificación de números luego se traduce en letras. Entonces, por ejemplo, la palabra petricor se escribiría con estas cadenas de bits desde el 01000000 hasta el 01010000. Entonces, esa es una de las posibilidades de transmisión de información dentro de los códigos que nosotros manejamos. El segundo tipo de información, pues hay muchísimos más, pero el segundo tipo de información que nos es muy relevante es la transmisión de información de color. Entonces, cuando yo transmito color, debo enviar esta información a partir de códigos de números también.
Los colores normalmente se construyen a partir de un modelo que se llama el modelo RGB, que es el modelo aditivo de color, y esa es la información que yo envío. Entonces, cuando estoy dando cualquier información de color en el computador, estoy diciendo, por ejemplo, un color negro que tiene esta asignación de 0000, ¿sí? O sea, valor 0, y esta secuencia de números diciendo el color rojo es 0. Tengo esta secuencia de números que dice el color verde es 0 y esta secuencia de números que dice el color azul es 0. Cuando tengo un color blanco, entonces como veíamos aquí, esto es una cadena de 8 bits, luego es un byte, y cuando yo tengo un byte de información, básicamente tengo 256 posibilidades de salida. Entonces, el color blanco, así como el color negro es 000, que es el mínimo, el color blanco es el máximo número que yo puedo conseguir con 8 bits, que es 11111111. Entonces, eso se traduce como el valor 255. Eso quiere decir que los colores van desde el 000, ¿sí? RGB, hasta el 255, 255, 255. Aunque vamos a tratar de entenderlo mejor en otros videos, es importante darnos cuenta que hay otros colores, por ejemplo, este color que es como medio mostaza, y que tiene una asignación. Entonces el color rojo participa con el número 178, que se traduce así en binario, 214 y 048. Cuando uno mira herramientas como Photoshop o Illustrator y uno está asignando colores en RGB, siempre va a ver que los colores se asignan con estos valores de 0 hasta 255. Cuando estamos construyendo un color gris, cuando es negro, el negro podríamos decir que es el gris más oscuro y el blanco el gris más claro, fíjense que los tres valores son iguales. Cuando tengo un gris intermedio, los valores de R, de G y de B son iguales también, como este 127, 127, 127, que nos da esta tonalidad de gris. Entonces, en próximos videos vamos a hablar un poco más de cómo se procesa esto y cómo se refleja en una pantalla. Muchas gracias.